Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sayumesi, un camino al autodescubrimiento? Mi nombre es Jonathan Altamirano. El día de hoy vamos a tocar este tema que es la eyaculación vaginal, que en realidad no es vaginal porque tú sabrás, y si no, vamos a recordar un poquito de tus clases. Vamos a recordar un poquito tus clases de anatomía, a ver si te acuerdas. Recordarás que los órganos sexuales externos de la mujer están conformados por los órganos sexuales pélvicos. Vamos a ser como más específicos. Pélvicos externos de la mujer se encuentra recubiertos por los labios mayores, es decir, la vulva se encuentra recubierta por los labios mayores, enseguida los labios menores, y luego hay una serie de órganos o de puntuaciones como más específicas. Está el clítoris, está el introito vaginal, está el meato urinario como los más principales, y a partir de ahí es que esta eyaculación o esta salida no precisamente sale de la vagina, sino se ha descubierto que viene de la uretra. La uretra es este conducto por donde que se conecta a la vejiga y por donde las mujeres y hombres, algunos hombres, bueno, la uretra se conecta a la vejiga y es por donde orinamos hombres y mujeres. Eso es igual, son homólogos uno de otro, independiente del órgano sexual. Por allí todos y todas orinamos. Ahora, ¿qué es esto de la eyaculación? ¿Por qué se habla tanto de este punto tan específico? ¿Y por qué es tan buscado y por qué es tan anhelado? Hay cuestiones fisiológicas que en un momentito más te voy a contar. Hay situaciones sociales y psicológicas que facilitan y dificultan esta experiencia. Entonces, vamos a empezar por la parte fisiológica, biológica. Ya te hablaba como desde esta parte de la anatomía de los órganos sexuales pélvicos externos. Cuando hay una vulva, lo que hay, cómo se ubica más o menos, la posición, etcétera. Ahora, cuando la uretra expulsa este tipo de fluido, te decía que no es por la vagina, sino por la uretra. La vagina en realidad es un órgano sexual pélvico interno. ¿Por qué interno? Porque no lo vemos. Cuando ya es externo es porque se puede observar o se puede ver. En el caso de los hombres o de algunas mujeres con pene, hay la bolsa escrotal. En realidad es el órgano sexual pélvico externo. Ya sé que todo el mundo le dicen o le decimos, porque yo también lo he mencionado así, los testículos, pero no, los testículos son internos, igual que la vagina es interna. Aquellos quienes han tenido la oportunidad, ya sea en México, y sé que se ha presentado en algunas latitudes de América, de Latinoamérica y otras de Iberoamérica, se ha hablado en la obra de teatro de los monólogos de la vagina. En realidad están hablando de los monólogos de la vulva y a veces los monólogos de la vagina, que son diferentes, pero bueno, ese es otro tema. Entonces te contaba. Al tener la vagina, este líquido sale por la uretra y sucede generalmente en el periodo de la meseta. ¿Cuál es el periodo de la meseta? Recordemos que la respuesta sexual humana es un círculo, es un ciclo, en donde empieza con el estímulo sexual efectivo, empieza con el deseo, luego sigue el estímulo sexual efectivo, es decir, el estímulo que en realidad me va a excitar. Luego viene un proceso de excitación donde el cuerpo comienza a generar todo lo que necesita para poder mantener una relación sexual. Y después de esto nos encontramos con la parte de la meseta, en donde ya el cuerpo no puede excitarse más y lo único que está esperando, quiero entrecomillar, es el momento de llegar al orgasmo. Eso es lo que pasa en la respuesta sexual humana. ¿En qué momento se presenta la eyaculación vaginal uretral? Vamos a llamarle eyaculación uretral en la vulva. En el momento de la meseta, antes del orgasmo. En ocasiones suele ir muy acompañado del orgasmo femenino, aunque no está relacionado directamente. Y bueno, en realidad no tiene una línea en donde se mantenga específico el momento de la eyaculación. Puede ser durante cualquier etapa de la respuesta sexual humana, aunque suele ubicarse más durante el proceso de la meseta.
Es un homólogo, es decir, muy similar a la eyaculación masculina o a la eyaculación que tiene el pene. Sí cabe destacar que no hay ninguna evidencia científica que hable sobre la función y el propósito del para qué se tiene este tipo de eyaculación. Aunque sí se ha descubierto que existen dos diferentes tipos de líquido. El primero es como literal un derrame de líquido cuando una mujer comienza a tener este proceso de excitación, las paredes vaginales, las paredes de la vulva, todos los órganos sexuales de la vulva comienzan a humedecerse y a lubricar. Entonces se habla de que esta lubricidad en exceso es un tipo de eyaculación. Esta es incolora e inolora, no tiene color, no tiene aroma. Y luego tenemos la parte de la eyaculación literal como un fluido. Este sí ya suele ser más espeso y suele ser más lechoso. Muy parecido a lo que se ha encontrado o como el semen que vienen de los testículos. Es muy parecido a esa forma. El análisis hacia estos líquidos ha demostrado que existe una enzima que se encuentra muy en el semen también. Esta es la fosfata ácido prostática. No te lo aprendas, no vamos a hacer examen de esto, solo quiero que sepas que esta enzima, al igual que la fructuosa, se encuentran ambas dentro de la eyaculación que tiene el hombre o la eyaculación que proviene de los testículos. Se considera que ambas enzimas provienen como de las paredes de la próstata vaginal o las glándulas de Schemmer, que se encuentran ubicados cerca del famoso punto punto G, ya me ando equivocando de puntos. ¿Cuál es el famoso punto G o dónde podría estar localizado? Y esto se lo entrecomillo porque no todas las mujeres o no todas las vulvas, vaginas, tienen este punto y entonces se genera como mucha tensión de hay que encontrarlo para disfrutarlo y para no sé qué tanto. Entonces, imagínate a una persona que tiene vagina, tiene vulva, acostada boca arriba y que su vulva o su introito vaginal forma como una especie de reloj. Entre las 11 de la mañana, bueno, entre las 11 y la 1, justo en ese punto, por esa zona central, se encuentra el famoso punto G. Alrededor de esta zona están lo que te decía de las glándulas de Schemmer. Sí, son Schemmer, que se encuentran allí cerquita, muy cerca de allí, que si se estimulan, entonces lo que van a encontrar o lo que vamos a encontrar es precisamente esta estimulación para poder llegar a la eyaculación. Se pasa por la uretra y se dice que si la mujer o la persona no eyacula lo que ya preparó, lo que ocurre es que se regresa hacia la vejiga y se va disolviendo junto con la orina. Y entonces durante la micción es que se va segregando esta fosfata y esta fructuosa y este líquido lechoso que no se sabe a ciencia cierta qué es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a nivel? Ya te conté un poquito a nivel fisiológico qué es lo que pasa, de qué está compuesto, en qué momento ocurre, quiénes pueden hacerlo. Cualquier mujer podría hacerlo, sin embargo, dentro de las investigaciones que alcancé a revisar, no se habla de un punto específico de, necesita ser una mujer con tales características físicas o tales situaciones hormonales, porque también se ha investigado un poco de en qué parte del periodo menstrual se puede llegar a dar este tipo de eyaculación y no se encuentra como algo mucho más específico. ¿Qué hay a nivel emocional o psicológico? Vamos a tocar que desde la perspectiva emocional, recordemos que la emocional tiene mucho que ver con el interno de la persona. Si se vive aceptada como si acepta sus órganos sexuales, si se acepta a sí misma, si tiene algún tema con la cuestión de la menstruación, si se siente cómoda, qué pasa con su comodidad hacia sus órganos sexuales. Todo este tipo de situaciones nos van a englobar una facilidad o también nos van a permear la dificultad de poder llegar a estos puntos de la eyaculación.
Ahora, a nivel social hay todo un tema al respecto, porque al igual que a los hombres, como lo hemos tocado en algunos otros lives, al igual que a los hombres, se nos exige tener, y a algunas mujeres, por supuesto, se les exige, bueno, no, eso sí es a los hombres, se les exige tener una erección grado 4, esto según algunos laboratorios enfocados a la atención a la disfunción eréctil, que hombres que no alcancen la erección del número tal, entonces significa que ya no o tienen problemas, etcétera. En ese sentido, obviamente, hay demasiada exigencia también hacia la mujer y comenzó cuando empezó a darse todo este boom de la eyaculación y que los medios de comunicación empezaron a hablar acerca de la famosa eyaculación de la mujer o la eyaculación femenina. Entonces, todas las personas empezaron a ubicar de que, bueno, si ella puede, tú también, ¿no? Y entonces empezó a circular también este tipo de imágenes o de expresiones gráficas de la sexualidad, en donde sí se notaba o sí se veía como había mujeres que, bueno, parecían así de chorros y chorros y chorros. Y obviamente esto comenzó a generar una demanda social impresionante. Y aquí la primera pregunta que nos hacemos o que nos hacíamos y que incluso lo llegué a comentar con Paulina Millán, socialmente la mujer no tiene permitida la humedad bajo ninguna circunstancia. ¿A qué me refiero? Quienes quieran, y ya se los he contado también en otros lives, quienes quieran echarse un clavado a revisar las líneas de desodorantes donde sale un personaje femenino tipo Indiana Jones, pero que tiene otro nombre, ella siempre está seca, ¿no? Ella corre detrás de los cohetes y vuela de un helicóptero a otro y salta y brinca y hace infinidad de cosas y a la hora de levantar el brazo toda ella es seca. A diferencia de los comerciales o la publicidad que existe para hombres, que se hable de lo que se hable, principalmente los que están enfocados a algún deporte, el hombre sí tiene permitido todo esto de la humedad, incluso en los momentos de la eyaculación del pene, a lo largo de las expresiones gráficas de la sexualidad son muy marcadas, son las que tienen toda la magia del cine, ya saben, también se supone que son litros y litros y litros de semen y un largo, etcétera. Entonces, perdón, esta parte social comenzó a hacer demasiada presión en la mujer y contexto. Tenemos una sociedad que no permite o no facilita esta situación de la humedad, del mantenerse libres, del poder de expresar incluso su sexualidad. Vámonos también a las cuestiones culturales antes del matrimonio, donde la mujer no tiene permitido ni siquiera explorar su propia sexualidad. Entonces hay muchas trabas en ese sentido que no facilitan la expresión, que no permiten que se pueda encontrar con esta parte de su propia sexualidad. Acuérdate, yo te mencionaba, también depende muchísimo el cómo la persona se sienta con sus órganos sexuales. Y si hay una presión social, y si hay una presión de las personas que le rodean y de la pareja con la que está, pues obviamente eso va a dificultar aún más la expresión o va a dificultar aún más esta posibilidad de poder eyacular o poder segregar algún tipo de líquido. Simplemente vámonos por partes. Cuando una persona está excitada, tiene vagina, lo primero que empieza a humedecer es las paredes vaginales, la misma vulva se humedece. Y esto es para facilitar la penetración o para que pueda ayudar en la penetración. Si no hay excitación, por mucho que le echemos ganitas, si no hay excitación, pues no va a haber lubricidad. Entonces, si partimos de ese preámbulo, pues obviamente vamos a llegar a un punto dentro de la eyaculación o que va a dificultar la misma o que la puede llegar a facilitar. Obviamente también se requiere como de esta parte del acompañamiento si se está teniendo alguna pareja o varias parejas. ¿Cómo estamos con esta relación? ¿Cómo nos sentimos? ¿O cómo está la relación de pareja en ese momento? También puede ayudar o facilitar la excitación, incluso llegar a esta parte de la eyaculación. En ese sentido, yo te diría, yo te recomendaría que no genere como esta tensión, como esta presión. Es muy importante sí disfrutar, sí vivir de nuestra sexualidad o nuestra sexualidad, y también es una parte de elección, porque hay quienes deciden no hacer ejercicio de esta elección y está bien. Solo que en el proceso de irnos descubriendo, pues sí hay que cuestionarnos, hay que permitirnos que la salud sexual fluya o que la sexualidad en el tenor del poder llegar a estos cánones
preestablecidos, pues también ubicar qué tanto es una exigencia social, qué tanto es una exigencia de la pareja y qué tanto me lo permito para poder hacer acceso a ello o a ella.